Era una mañana soleada, y la luz llenaba cada rincón de la casa con un brillo cálido. Mi esposo Tom había salido temprano por un viaje de trabajo, dejando a Alex y a mí solos. La tranquilidad de la casa era inusual, y decidí aprovechar el momento para limpiar un poco. Me puse ropa cómoda, una camiseta y unos shorts ligeros, ideales para moverme fácilmente. La energía del día me llenaba de ganas de hacer algo productivo. Con mi lista de música favorita sonando de fondo, empecé a limpiar la sala, tarareando y disfrutando de la paz. Sin embargo, mientras limpiaba, de repente tuve la sensación de que no estaba sola. Me detuve por un segundo, sentía una mirada fija en mí que cambió por completo el ambiente. Cuando me giré, allí estaba Alex, apoyado en el marco de la puerta, observándome con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no lograba descifrar. Parecía como si estuviera intentando comprender algo sobre mí, algo nuevo que apenas comenzaba a descubrir. Intenté romper el hielo con una sonrisa, pero me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente. Era evidente que algo había cambiado entre nosotros en ese instante, algo intangible que no podía definir con claridad. La atmósfera se volvió más densa, cargada de una tensión inexplicable que no había estado allí antes. Sentía como cada uno de mis movimientos era seguido por sus ojos, como si estuviera captando cada detalle, y esa cercanía entre nosotros se volvía más palpable con cada segundo que pasaba. Volví a concentrarme en la limpieza, intentando ignorar la mirada persistente de Alex, pero resultaba imposible. Había algo en el aire, algo que parecía envolvernos, que me hacía sentir vulnerable, y a la vez, profundamente intrigada. Me esforzaba por mantener la calma y continuar con mis tareas, pero la sensación de estar bajo su constante mirada hacía que cada movimiento mío se sintiera significativo, cargado de un peso nuevo. Sabía que debería haberle dicho algo más para aliviar la tensión, pero no encontraba las palabras adecuadas. Todo a mi alrededor parecía haber cambiado, y cada pequeño gesto parecía resonar en el espacio como un eco. Me sentía dividida entre el deseo de mantener las cosas como siempre habían sido y una curiosidad creciente por entender qué era eso que ahora nos unía de una manera diferente. Cada vez que levantaba la vista, allí estaba él, con esa mirada fija, una expresión que oscilaba entre la admiración y la duda, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Intenté concentrarme nuevamente en la limpieza, frotando las superficies con un empeño casi exagerado, pero la sensación era abrumadora, y no podía evitar sentirme atrapada en ese momento, en esa conexión inexplicable que nos unía sin necesidad de palabras. A medida que continuaba con la limpieza, la presencia de Alex se volvía más evidente. Podía sentir su mirada en mí constantemente, como si intentara comprender algo que no se atrevía a expresar. Cada vez que nuestras manos se encontraban, sentía un cosquilleo que recorría mi piel, una sensación que me dejaba sin aliento por un instante. Intentaba mantener la conversación ligera, buscando temas triviales para aliviar la tensión, pero el ambiente estaba cargado, y esa tensión era imposible de ignorar. Sus respuestas eran cortas, como si su mente estuviera en otro lugar, y mis palabras también parecían vacías, sin la capacidad de ocultar lo que realmente sentíamos. Sabía que había una línea muy clara que no debíamos cruzar, pero esa tensión constante entre nosotros hacía que todo pareciera más intenso, como si estuviéramos al borde de algo inevitable. Cada gesto, cada mirada que intercambiábamos, parecía acercarnos más a ese límite, y esa sensación se volvía más fuerte con cada segundo. En un momento, mientras limpiábamos juntos la estantería, nuestras manos se rozaron nuevamente y, aunque fue un simple contacto, fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Sentía que el aire se volvía más pesado, como si nos envolviera en una burbuja donde solo existían nuestras miradas y la electricidad que parecía fluir entre ambos. Intenté concentrarme en mis tareas, limpiando con un esmero casi exagerado, esperando que eso ayudara a disipar la incomodidad, pero era inútil. La cercanía de Alex, su mirada, su presencia, lo hacían imposible. Cada vez que lo veía de reojo, estaba ahí, observándome con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía descifrar. Esa mezcla de emociones me hacía sentir atrapada en una dualidad, por un lado, el deseo de mantener todo como siempre había sido, y por otro, una curiosidad que crecía sin control.
Había momentos en los que me preguntaba si él también sentía lo mismo, si esa tensión que se acumulaba entre nosotros lo afectaba tanto como a mí. Era difícil concentrarse en cualquier otra cosa cuando cada pequeño gesto, cada mirada, nos acercaba más a ese borde. Finalmente, me di cuenta de que necesitaba un respiro, un momento para alejarme de esa tensión. Me disculpé por un momento y fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Necesitaba calmarme, aclarar mi mente, pero incluso allí, sola, podía sentir el peso de la tensión que se había acumulado. Sabía que debía ser más fuerte, que no podía dejarme llevar por esas emociones, pero también sabía que no era tan sencillo como desearlo. Mientras intentaba alcanzar un estante alto, estirándome lo más que podía, sentí que perdía el equilibrio. Fue un segundo de pánico, como si el suelo desapareciera bajo mis pies y no hubiera nada a lo que aferrarme. El vértigo me invadió, y sentí que iba a caer. De repente, las manos de Alex se posaron firmemente en mi cintura, estabilizándome y ayudándome a mantenerme de pie. El contacto fue inesperado, pero su toque era firme y cuidadoso, llenándome de una sensación de seguridad que no esperaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el tiempo se detenía, como si todo lo demás desapareciera por completo. Había algo en su mirada que no solo reflejaba preocupación, había una intensidad y una conexión que no podía ignorar. Era como si en ese momento todo cobrara un significado diferente, como si hubiera algo más profundo entre nosotros que no habíamos reconocido antes. Mi corazón latía rápido, tan fuerte que parecía que todo mi cuerpo vibraba con cada latido. Me sentía expuesta, vulnerable ante él, como si él pudiera ver algo de mí que yo misma no comprendía del todo. Pero también había algo emocionante en ese momento, una chispa que me hacía no querer apartarme. Sentir sus manos en mi cintura, tan cerca, me hacía dudar si realmente quería que se alejara. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Alex soltó sus manos, y traté de retomar la compostura, aunque me costaba esconder el nerviosismo. Nos quedamos en silencio por unos segundos que parecieron eternos, ambos sin saber qué decir, antes de que intentáramos retomar nuestras tareas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa sensación seguía allí, persistente, como un eco que resonaba en mi mente. Cada vez que intentaba concentrarme en la limpieza, mis pensamientos volvían a ese momento, a la forma en que me había sostenido y a la intensidad de su mirada. Sentía una mezcla de emociones, por un lado, el alivio de no haber caído y, por otro, una sensación de anhelo, de curiosidad por algo que no terminaba de comprender. Intenté enfocarme en lo que tenía delante, pero la sensación de sus manos en mi piel permanecía, y su mirada seguía grabada en mi memoria. No importaba cuánto intentara ignorarlo, sabía que algo había cambiado entre nosotros, y que no sería fácil dejarlo atrás. El resto del día continuó con una tensión palpable que parecía llenar cada rincón de la casa. Cada vez que nuestras manos se rozaban, un escalofrío recorría mi cuerpo, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que había algo entre nosotros que iba más allá de lo que podíamos expresar con palabras. Era como si cada pequeño contacto tuviera un significado propio, algo que se acumulaba en el aire y se hacía cada vez más difícil de ignorar. Finalmente, después de horas de limpiar, terminamos nuestras tareas y nos sentamos en el sofá para descansar un poco. El silencio que compartíamos no era cómodo, pero tampoco era algo que nos incomodara. Había un entendimiento silencioso entre ambos, como si compartiéramos un secreto que no necesitaba ser dicho en voz alta. Hablamos de cosas triviales, como el clima, los estudios de Alex, y pequeños detalles de la casa, pero cada palabra estaba cargada de un peso extra, de un significado más profundo que ambos entendíamos perfectamente. Era extraño como algo tan simple como una conversación cotidiana podía sentirse tan intenso, tan lleno de emociones no dichas. Sentía una mezcla de emociones que me sobrepasaba, miedo a lo que esto significaba, culpa por lo que no debería estar sintiendo, y una curiosidad intensa que me hacía querer entender más lo que estaba pasando entre nosotros. Cada sonrisa que intercambiábamos parecía tener un trasfondo, una intención que ninguno de los dos se atrevía a expresar abiertamente. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban y se sostenían por más tiempo del que era apropiado, y en esos momentos, era como si todo lo demás dejara de existir. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza,
mis manos sudando ligeramente por los nervios, y la tensión que se acumulaba entre nosotros solo crecía con cada segundo que pasaba. El peso del silencio, entrelazado con las palabras triviales, nos mantenía en un estado constante de incomodidad, como si estuviéramos esperando que algo cambiara, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Era un juego peligroso, y lo sabíamos, pero había algo en esa tensión, en esa conexión, que hacía que fuera difícil dar marcha atrás. La cercanía en el sofá, la manera en que nuestras piernas casi se tocaban, hacía que la electricidad entre nosotros fuera casi tangible. Podía sentir mi respiración acelerarse cada vez que Alex se movía ligeramente, y me preguntaba si él sentía lo mismo, si esa tensión lo afectaba tanto como a mí. La mezcla de miedo, culpa y deseo se hacía cada vez más evidente, y aunque intentaba mantenerme serena, sabía que algo había cambiado para siempre entre nosotros. En un momento, mientras hablábamos, nuestras miradas se encontraron nuevamente, y sentí una conexión que me hizo inclinarme ligeramente hacia él. Era como si algo nos atrajera, como si hubiera una fuerza invisible que nos empujaba a cruzar esa línea que ambos sabíamos que no debíamos cruzar. El aire se volvió más pesado, y todo lo demás pareció desvanecerse. Podía sentir mi corazón latiendo más fuerte, el calor subiendo a mis mejillas, y el espacio entre nosotros parecía disminuir, como si fuera inevitable que nos acercáramos más. Antes de que pudiera darme cuenta, nuestras manos se encontraron, y sentí una conexión inmediata, una mezcla de emociones difíciles de comprender que me hizo sentir tanto nerviosismo como curiosidad. Sentí un cosquilleo que empezó en la punta de mis dedos y se extendió por todo mi ser, una sensación que me hizo olvidar todo lo demás. El tiempo pareció detenerse, y en ese momento supe que si no hacíamos algo, cruzaríamos un límite del que no habría vuelta atrás. Mis ojos se encontraron con los suyos, y pude ver la misma intensidad reflejada en su mirada, un deseo y una duda que eran igual de fuertes. Estábamos a punto de tomar una decisión que podría afectar nuestras vidas de una manera que no podíamos prever. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose nos hizo retroceder de golpe, como si un balde de agua fría nos hubiera despertado de un sueño peligroso. Tom había llegado antes de lo esperado, y la realidad nos golpeó con una fuerza abrumadora. Nos separamos de inmediato, casi tropezando con nuestros propios pies en el intento de poner distancia entre nosotros. Mi corazón latía desbocado, y la adrenalina corría por mis venas mientras intentaba recuperar la compostura. Todo lo que acababa de suceder, todo lo que habíamos estado a punto de hacer, parecía ahora un sueño lejano y confuso. Sentí una mezcla de alivio y frustración, una parte de mí agradecida por la interrupción y otra lamentando lo que no había sucedido. Alex y yo intercambiamos una mirada rápida, llena de emociones no dichas, antes de que yo me dirigiera hacia la puerta para recibir a Tom. El momento se había esfumado, pero el peso de lo que casi había ocurrido seguía presente, colgando en el aire entre nosotros como un secreto compartido que nunca podría ser olvidado. Me apresuré a levantarme, intentando actuar con normalidad mientras el corazón me latía con fuerza. Sentía que la adrenalina corría por mis venas, y cada movimiento que hacía parecía cargado de una ansiedad que no podía disimular. Saludé a Tom con una sonrisa forzada, intentando que no notara nada raro en mi comportamiento, tratando de ocultar la tormenta de emociones que luchaban por salir a la superficie. Alex se quedó en la sala, tratando de disimular su nerviosismo de la mejor manera posible, pero yo sabía que él también estaba tan afectado como yo por lo que acababa de suceder, o más bien, por lo que casi había sucedido. Tom empezó a hablar de su viaje mientras yo asentía mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en los momentos anteriores, en la intensidad de la conexión que habíamos compartido. Sabía que habíamos estado muy cerca de hacer algo que podría haberlo cambiado todo, y esa idea me llenaba de miedo, un miedo que parecía no querer abandonarme. Cada palabra que Tom decía me parecía distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Intentaba escuchar, intentaba concentrarme en lo que decía, pero la realidad era que mi mente no podía alejarse de Alex y de la sensación de haber estado al borde de algo irreversible. Cuando Tom se dirigió a la cocina, miré a Alex rápidamente y vi el mismo miedo reflejado en sus ojos, una mezcla de culpa y confusión que me hizo sentir menos sola en mi angustia. Sabíamos que teníamos que ser más cuidadosos, que lo que había pasado ese día no podía repetirse. Pero al mismo tiempo,
sabía que esa decisión no iba a ser fácil. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado presente. Intenté respirar profundamente y enfocarme en lo que tenía delante, pero el eco de lo que había ocurrido, de lo que habíamos estado a punto de hacer, seguía allí, persiguiéndonos. Mientras Tom seguía en la cocina, escuché el sonido de los utensilios y el agua corriendo, y aproveché para intercambiar una mirada más larga con Alex. Fue un momento fugaz, pero en esa mirada se dijeron muchas cosas que no necesitaban palabras: el miedo, el arrepentimiento, y también la atracción que seguía allí, latente, esperando por un momento de debilidad. Alex desvió la mirada primero, y eso me hizo comprender que él también estaba luchando con todo lo que estaba pasando. Sabíamos que, de alguna manera, teníamos que encontrar la forma de seguir adelante sin que esto destruyera todo lo que habíamos construido. Pero la pregunta era, ¿cómo? Durante los días siguientes, la tensión entre Alex y yo no desapareció. Había una mezcla de culpa, deseo y tristeza que se mantenía latente, haciendo que cada momento juntos fuera cargado de emociones que no podíamos expresar. La incomodidad era constante, y cada vez que nos encontrábamos en la misma habitación, la sensación de lo que habíamos estado a punto de hacer se hacía presente como una sombra que no podíamos ignorar. Finalmente, un día, después de varios intentos fallidos de evitar la conversación, Alex me dijo que necesitábamos hablar, que no podíamos seguir fingiendo que nada había cambiado. Sentí una mezcla de miedo y alivio al escuchar sus palabras. Sabíamos que lo correcto era detenernos, no arriesgar la estabilidad de nuestra familia, no arriesgar lo que habíamos construido hasta ahora. Ambos entendíamos que lo que habíamos compartido era especial, un momento único que nos había mostrado algo que quizá necesitábamos, pero también peligroso, algo que podría destruir todo si no éramos cuidadosos. Nos sentamos en el sofá, y por primera vez desde aquel día, hablamos con total honestidad. Nos prometimos mantener la distancia, ser más cuidadosos y enfocar nuestras energías en la familia, en proteger lo que realmente importaba. Nos dolía a ambos, lo podía ver en sus ojos, en la manera en que evitaba mirarme directamente al decirlo. Con dolor, dejamos ese momento atrás, sabiendo que había sido hermoso, pero que no podía ser. Había algo liberador en decirlo en voz alta, en reconocer lo que había sucedido y lo que no podía suceder. Nos miramos a los ojos durante un momento, compartiendo un entendimiento silencioso. Sabíamos que, aunque difícil, era la decisión correcta, la única manera de seguir adelante sin destruir todo lo que habíamos construido. Sentí el calor de su abrazo, la tristeza compartida, y aunque me dolía, también me llenaba de una especie de paz, como si al fin pudiéramos dejar de luchar contra lo inevitable. Con el tiempo, logramos reconstruir nuestra relación desde el respeto, aprendiendo a convivir con ese secreto que nos unía, pero sin dejar que nos definiera. No fue fácil, hubo días en los que la tentación volvía, en los que el recuerdo de ese momento se hacía más fuerte, pero ambos sabíamos que no podíamos permitirnos volver a caer en ese error. Aprendimos a mirarnos sin que esa tensión fuera lo único que definiera nuestra relación, a compartir momentos sin que el pasado se interpusiera entre nosotros. Poco a poco, la tensión fue desapareciendo, dando lugar a una relación más madura, más consciente de sus límites y de la importancia de proteger a quienes amábamos. Y aunque ese secreto siempre estaría allí, entre nosotros, aprendimos a vivir con él, sin que nos pesara, sin que nos definiera, como una experiencia que nos había enseñado algo importante sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente queríamos en la vida.